Video doctrinal. Raíces de nuestra fe en título. ¿Tomó Jesús nuestra naturaleza caída? La humanidad de Cristo explicada bíblicamente. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo. Y mediante Cristo, con Dios en Cristo. No aparentó ser humano. No fue una manifestación simbólica, fue verdaderamente hombre. Este tema es vital para comprender el Evangelio. Si entendemos mal la naturaleza humana de Cristo, entenderemos mal la salvación. El linaje humano de Cristo en primero, veamos lo que dice la Escritura sobre su linaje humano. Mateo capítulo 1 versículo 1 declara que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham. Hechos capítulo 2 versículos 29 y 30 afirma que de la descendencia de David, según la carne, levantaría al Cristo. Romanos capítulo 1 versículo 3 dice que era del linaje de David, según la carne. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 8 confirma que era descendiente de David. Hebreos capítulo 2 versículo 16 declara que no tomó naturaleza de ángeles, sino la simiente de Abraham. Esto significa que Cristo tomó carne humana real. No vino como ángel, no vino con una humanidad diferente. Tomó nuestra condición humana. ¿Qué significa carne? Ahora debemos entender qué significa la palabra carne. Romanos capítulo 8, versículo 3, dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. La carne representa nuestra naturaleza debilitada por el pecado. Pero debemos hacer una diferencia clara. Carne no significa pecado automático. Carne significa debilidad. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 declara que pecado es transgresión de la ley. La carne es debilidad heredada. El pecado es decisión personal. Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Mateo capítulo 26, versículo 41, dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cristo tomó esa carne débil. Cristo tomó forma de siervo. En Filipenses capítulo 2, versículo 7, dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La palabra siervo significa esclavo. Cristo tomó la forma de siervo, tomó la condición humana posterior a la caída. Romanos capítulo 8 versículo 3 declara que vino en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en la carne. Eso significa que, en nuestra misma condición humana debilitada, venció. La tentación de Cristo en Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 2 versículo 18 afirma que padeció siendo tentado. Santiago capítulo 1 versículo 14 explica que cada uno es tentado cuando es atraído de su propia concupiscencia. Jesús dijo en Juan capítulo 5 versículo 30: no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. En Mateo capítulo 26 versículo 39: oroa no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo tenía voluntad humana, tenía que negarla, tenía que someterla. La diferencia entre Cristo y nosotros no está en la tentación, está en que Él nunca cedió. Él venció donde Adán cayó. Adán fue tentado en un ambiente perfecto. Cristo fue tentado después de 4000 años de degeneración humana. La humanidad había perdido vigor físico y moral. Y en esa condición vino Cristo. Si Cristo hubiera tenido ventaja que nosotros no tenemos, no sería nuestro ejemplo real. Pero Él venció dependiendo del Padre, aunque es pecado. En primera de Juan capítulo 3, versículo 4, dice que pecado es transgresión de la ley. Juan capítulo 9, versículo 41, muestra que el pecado requiere conocimiento. Santiago capítulo 4, versículo 17, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. El pecado requiere
Decisión consciente. La carne no puede pecar por sí sola. No es un agente moral responsable. Cristo tomó nuestra naturaleza caída, pero nunca tomó pecado. Nunca eligió desobedecer. Por eso puede socorrernos, porque fue probado en nuestra misma condición. ¿Por qué esta verdad es importante? Si creemos que Cristo tenía una naturaleza diferente, entonces creeremos que su victoria no es reproducible en nuestra vida. Pero si entendemos que venció en nuestra misma condición humana debilitada, entonces comprendemos que por su gracia también podemos vencer. El Evangelio no promete salvarnos en nuestros pecados, promete salvarnos de nuestros pecados. Cristo no vino con ventaja, vino a donde estaba el hombre caído, y porque se identificó con nosotros, puede levantarnos. Reflexión final. Así Cristo tomó nuestra naturaleza y venció. Entonces, la victoria es posible para nosotros, no por nuestra fuerza, sino por su gracia, obrando en nosotros. El mismo poder que sostuvo a Cristo está disponible hoy para todo aquel que cree. Si este estudio fortaleció tu fe, suscríbete al canal Raíces de Nuestra Fe. Dale like, comparte este mensaje y deja tu comentario. Sigamos profundizando juntos en las verdades eternas de la palabra de Dios.